¿Quieres que te cuente un cuento? Pues no. Hoy te voy a contar una historia, porque esta historia sucedió de verdad, en el comienzo de la Edad Moderna y la era de los grandes exploradores. A finales de la Edad Media, Europa buscaba productos de Oriente como especias, seda o metales preciosos. En el siglo XV los turcos conquistaron Constantinopla, bloqueando la ruta de la seda, y esto obligó a buscar nuevas rutas comerciales. Pero además también existió un gran interés por la exploración como forma de encontrar nuevas oportunidades y de alcanzar la fama. Este interés además se vio impulsado por la difusión de libros de viaje que describían las riquezas y las maravillas de Oriente. Por ejemplo, los relatos de Marco Polo, que fue un famoso comerciante cuyas historias despertaron la curiosidad de muchísimos exploradores. El uso de nuevos instrumentos de navegación hizo que los viajes fueran mucho más fáciles que en la Edad Media. Por ejemplo, el astrolabio y el cuadrante permitían determinar la latitud midiendo la altitud del Sol o de la estrella polar sobre el horizonte, aunque esta medición era aproximada y no se pudo calcular con exactitud hasta el siglo XVIII. El registro y el reloj de arena se utilizaban conjuntamente para medir la velocidad del barco. La brújula, que llegó a Europa desde Oriente, tenía una aguja magnetizada que siempre apuntaba al norte y eso permitía navegar sin bordear la costa, facilitando así la navegación nocturna y acortando los viajes. Ya desde principios del siglo XV, Portugal quería encontrar una ruta comercial hacia la India distinta a las rutas por el mar Mediterráneo utilizadas por los mercaderes italianos y árabes. Los portugueses creían que así podrían controlar el comercio de productos como la seda y las especias con el lejano Oriente. La expedición fue impulsada por el príncipe Enrique el Navegante, hijo del rey de Portugal, quien tuvo que superar dificultades como la inexperiencia de los marineros y el reto de navegar hacia el sur de África. El príncipe Enrique estableció su base en Sagres, en el suroeste de Portugal. Allí reunió cartógrafos, astrónomos, constructores de navales de diferentes lugares del mundo. Los marineros recibieron formación para los viajes y se elaboraron mapas muy precisos para la época, lo cual facilitó las exploraciones. Los portugueses avanzaron gradualmente en sus exploraciones. En el primer tercio del siglo XV conquistaron Ceuta, luego llegaron a Madeira y a las Azores. Estas islas sirvieron como lugares de descanso para viajeros posteriores hacia la costa africana. Posteriormente, navegaron más hacia el sur, superaron el Cabo Bojador, llegaron a Cabo Verde y entraron en el Golfo de Guinea. En 1482, Diogo Cao llegó a la desembocadura del río Congo y, 6 años más tarde, Bartolomeu Díaz alcanzó el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África, lo que abrió una nueva ruta hacia el Océano Índico. Durante estos viajes el agua y la comida escaseaban, las condiciones higiénicas eran muy malas y el miedo a morir en el mar era constante debido a las tormentas y a los ataques piratas. En 1497, una flota dirigida por Vasco de Gama partió de Lisboa y 10 meses después llegó a la India, completando la misión portuguesa. Luego, en 1500, Pedro Álvarez Cabral llegó a Brasil, cuando su flota se desvió durante un nuevo viaje hacia la India. Portugal creó un imperio marítimo basado en puestos comerciales costeros que controlaban el comercio y garantizaban el suministro de los barcos. Pero llegamos a las famosas expediciones de Castilla. Aquí Cristóbal Colón lo que quería era llegar navegando hacia el oeste a las Indias. Presentó su plan al rey de Portugal, pero este fue rechazado, por lo que acudió a España los reyes católicos que decidieron financiar la expedición. La expedición partió el 3 de agosto de 1492 desde Palos de la Frontera, en Huelva. Tras una escala en las Islas Canarias, llegaron a América el 12 de octubre de 1492 a la isla de Guananí, que Colón llamó San Salvador. Posteriormente, exploraron Cuba y la Española antes de regresar a Europa. Colón pensaba que había llegado a Asia, de hecho murió sin saber que había descubierto América, pero en realidad era un nuevo continente. Más tarde, Américo Vespucio demostró que no era Asia y el continente se llamó América en su honor. Pero las rutas continuaron y se dio lugar el primer viaje alrededor del mundo en 1519. Una expedición que lideró Fernando de Magallanes partió de Sevilla para encontrar una ruta entre el Océano Atlántico y el Pacífico con el objetivo de llegar a las Islas Molucas conocidas como las Islas de las Especias. En 1520 cruzaron el estrecho que une ambos océanos, el que hoy llamamos el Estrecho de Magallanes. Continuaron por el Océano Pacífico hasta Filipinas, donde murió Magallanes. En 1521 llegaron a las Molucas y finalmente en 1522 Juan Sebastián Elcano regresó a España completando la primera vuelta al mundo.
Pero había unas rivalidades bastante importantes entre los reinos de Castilla y Portugal, que llevó a la firma del Tratado de Tordesillas en 1494, que estableció una línea divisoria entre sus territorios. Las tierras del oeste serían para Castilla y las del este para Portugal. Esto dio lugar a la creación de grandes imperios y al inicio del dominio europeo en el mundo. Además, se descubrieron nuevas especies de plantas y animales. Antes de la llegada de los europeos, América ya estaba habitada por los pueblos precolombinos: el Imperio Azteca, la civilización maya y el Imperio Inca. El Imperio Azteca estaba organizado en distintos grupos sociales: nobleza, comerciantes, campesinos, artesanos, esclavos. El emperador tenía el poder político y religioso. Su principal actividad era la economía, aunque la orfebrería y la cerámica también eran muy importantes. En cuanto a cultura y arte, eran politeístas y construyeron ciudades amuralladas, palacios y templos, muchos en forma de pirámide. Por otro lado, la sociedad de la civilización maya estaba formada por ciudades independientes, cada una gobernada por un cacique. Por debajo se encontraban los nobles, los sacerdotes, artesanos, campesinos y esclavos. También la agricultura era muy importante, la artesanía y el comercio como actividades principales. También eran politeístas y destacaron en matemáticas y astronomía. Construyeron palacios y templos en forma de pirámides escalonadas. Y el Imperio Inca. En él el emperador era considerado un descendiente del sol. Tenía la máxima autoridad sobre la nobleza, el pueblo, los campesinos y los esclavos. Los campesinos cultivaban maíz y patata. Las llamas y las alpacas se utilizaban como transporte y proporcionaban alimentos y lana. Y también destacaron en orfebrería y alfarería. Igual que los otros pueblos, eran politeístas y construyeron palacios, templos y fortalezas como Machu Picchu, además de una extensa red de caminos. Y así el mundo cambió para siempre. Lo que comenzó como una búsqueda de nuevas rutas comerciales se convirtió en el descubrimiento de nuevos continentes, nuevas culturas y nuevas formas de entender el mundo. Pero también nos recuerda algo importante, y es que el mundo ya estaba lleno de historia, de pueblos y de civilizaciones increíbles antes de ser descubierto. Y ya sabéis que tenéis muchísimos más recursos para seguir repasando historia. Aquí os dejo este QR para que hagáis un test de este tema.